Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos programado la sesión de webinar para hacer de manera práctica algunos ejemplos y ejercicios referente a lo que es el ABRO. Esta sesión webinar tiene su objetivo central de aclarar sus dudas referente a la forma de introducción y a los reportes que brinda el software ABRO. En tal sentido, es muy importante tener en cuenta que para nosotros la generación de información o la introducción de información al software ABRO parte esencialmente del requerimiento de información climatológica. Más allá de la identificación del proyecto, la localización, la ubicación de mi área de riego, una vez introducidos los datos, es muy importante introducir información climatológica. Me refiero a información de temperatura, humedad relativa, precipitación, humedad, la insolación, la velocidad del viento, los cuales me van a poder permitir calcular la evapotranspiración. Parámetro fundamental y básico para poder introducir información es tener conocimiento de los caudales que me brinda mi fuente de agua. Sin esta información, nosotros no vamos a poder introducir, no vamos a poder calcular ni determinar el área bajo riego óptimo, ya que solamente el software ABRO va a poder determinar el requerimiento hídrico en base a la precipitación y la precipitación efectiva. En tal sentido, este parámetro del caudal que yo voy a aforar en los proyectos de riego, deben ser introducidos al software ABRO en función a los meses en la cual yo he iniciado mi estudio, o el servicio de acompañamiento, o el servicio también de asistencia técnica. ¿Qué características necesarias e importantes estamos hablando? De las características propias del cultivo. Me refiero a la variedad, al tipo de cultivo que yo voy a introducir, que voy a implementar en mi proyecto de riego. Más aún es muy importante saber el ciclo vegetativo y la duración que tiene cada uno de estos cultivos que yo voy a plantear o que yo voy a introducir. Sin el conocimiento de esas características fenológicas de los determinados cultivos, no voy a tener la estrategia de ampliar, mejorar, incrementar la superficie bajo riego óptimo. Tengan en cuenta, colegas, que si no tengo la destreza y la información necesaria para poder saber en qué épocas, en qué fechas, en qué momentos debo realizar la siembra, no voy a poder ampliar mi frontera agrícola dentro del área de riego. En tal sentido, vamos a iniciar recordando de manera general las características que tiene el software ABRO. Acá tenemos el software ABRO con sus respectivas características. Tenemos una barra de menús donde puedo yo cargar un nuevo proyecto, abrir un proyecto, guardar el proyecto y ver los reportes. Así también me permite ver la identificación, ver la evapotranspiración, ver la situación sin proyecto y ver la situación con proyecto. La situación sin proyecto es cuando yo estoy mejorando un sistema de riego, cuando yo estoy ampliando mi sistema de riego. Y tenemos consultas de ayuda que me permiten consultar algunos errores que yo tenga o valores que no me estén reportando el software ABRO. Tenemos esta barra de herramientas donde puedo yo crear el proyecto, abrir proyecto, guardar los proyectos, ver los reportes y poder imprimir también los reportes. Tenemos los siguientes módulos dentro del software ABRO. Tenemos el primer módulo que se refiere a la introducción de los datos y la información de mi área de riego. El nombre del proyecto que debe estar introducido acá, sistema de riego, presa Chiricueva, o directamente presa Chiricueva, que yo estoy colocando acá como ejemplo. Tenemos el nombre del proyectista, estamos colocando acá el nombre, quién está proponiendo o elaborando el software ABRO, está introduciendo estos datos, ya que es responsabilidad personal de cada proyectista, de cada profesional, la introducción de datos e información que estamos colocando en este software.
Por otro lado, debemos de introducir información del departamento donde estamos ubicados, la provincia donde está ubicada el municipio respectivo y las comunidades donde va, a las cuales va a beneficiar. Las comunidades o la comunidad a la cual va a beneficiar. Debemos de introducir información de la latitud y longitud de mi proyecto de riego. No el punto donde está la obra de toma, ni donde está el área de riego determinado, sino un punto central que me permita conectarme, que me permita mostrar y ubicar mi proyecto de riego. Bien, una vez introducido estas características, tanto en latitud, longitud, es muy importante seleccionar en qué zona agroclimatológica se encuentra mi sistema de riego, ya que yo, en función a la selección de estas zonas agroclimatológicas, el software Abro me va a poder habilitar nuevos cultivos que se producen en las otras zonas agroclimatológicas. Es muy importante seleccionar estos datos. La zona agroclimatológica. Y si no introduzco esta información, el software Abro me va a reportar con error. Una vez introducido todos estos datos, nosotros debemos de pasar a introducir información referente a las características climáticas. En el ejemplo que les brindamos en la plataforma virtual tenemos con todas las variables, información con todas las variables, la cual se debe de introducir temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, hora sol, verdad del viento. Bueno, una vez introducido estos parámetros con la información que yo cuento, si cuento con todas estas variables, llámese temperatura mínima, máxima, humedad relativa, hora sol y velocidad del viento, nosotros debemos de introducir todos estos datos. Pero si no cuento con esta información, el software Abro me permite poder trabajar con la información con la que yo puedo conseguir, ya que existen muchas estaciones meteorológicas y que no cuentan con todas estas variables, ya que en su mayoría solamente me miden la precipitación y la temperatura. Solo tenemos casetas o estaciones meteorológicas, las cuales me brindan solamente esos dos parámetros, para lo cual también yo puedo trabajar solamente con tres variables: temperatura mínima, máxima y las horas sol. Tengan en cuenta que en función a los instrumentos que tiene cada estación meteorológica, nosotros podemos tal vez captar esa información. Los instrumentos de temperatura mínima, máxima, un heliógrafo que me puede determinar las horas sol. Por otro lado, si no cuento con estas tres variables, puedo trabajar solamente con temperatura y la humedad relativa. Ojo que la información que voy a introducir en el software Abro es información promedio de 10 años como mínimo. Como mínimo debo introducir esa información. Si no cuento con estas variables temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, yo debo de trabajar con esta otra opción que me indica el software Abro. Solamente con temperatura mínima y con temperatura máxima. En este ejemplo nosotros vamos a trabajar con estas dos variables, temperatura mínima y temperatura máxima. Más aún, en el ejemplo que se les ha brindado en la plataforma, ustedes pueden trabajar con todas las variables y hacer la prueba. O si no, pueden reducir el número de variables y trabajar solamente con temperatura y hora sol. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en el incremento de la superficie. No es tan extrema, ya que la comparación de estas tres variables, la separación de estas, en el dato que proporciona estas cuatro variables, estas cuatro opciones, no es muy amplia. Pero sin embargo, como requisito básico, es muy importante trabajar con todas las variables. Ojo, que hay varios estudios que licita el Estado que tienen un buen presupuesto y nos exige poder contar con toda esa información, ya que el estudio tiene un presupuesto ya predeterminado o establecido en base a la ficha técnica, la ficha al ITCP-FIP. Pero también tengamos en cuenta, ustedes colegas han debido realizar también estudios en la cual los municipios tampoco te pagan o pagan el monto que debería de ser para poder trabajar con toda la información como debería de trabajarse. En tal sentido debemos de adecuarnos
a trabajar con la información con la que contamos y también en base al presupuesto con la que estamos trabajando. Hay presupuestos que se han desarrollado, elaborado con 20.000, 30.000, 40.000 bolivianos, pero presupuestos que en base al estudio han extendido, que han demostrado que el estudio de riego, la implementación del estudio de riego tiene o supera los 5 millones, 3 millones y 4 millones. Tengan en cuenta ustedes, colegas, que la preinversión es el 3 al 5% del presupuesto total de ejecución. En tal sentido, nosotros debemos de también adecuarnos al monto también que se nos está cancelando o ofertando para hacer esos estudios. En tal sentido, el ABRO me permite trabajar con estas 4 variables, con estas 4 opciones para poder introducir información. Ojo que un estudio que cumpla todas sus condiciones basadas en competencias y que contenga un buen presupuesto establecido, debe de llevar toda esta información. Temperatura mínima, máxima relativa, humedad relativa, hora sol y grado del viento. De 10 años promedio como mínimo, como mínimo. Ojo, colegas, es muy importante. Pero si contamos con un presupuesto reducido y no es tal vez invertir un poco más de presupuesto, ya que la información climática se adquiere comprando del Senami, ¿sí? Se adquiere comprando del Senami. Entonces nosotros también debemos ver cómo podemos tal vez un poco minimizar los gastos, ya que mi presupuesto también es mínimo. En tal sentido, una vez introducido la información, la cual yo he recabado, debo de introducir acá, en la información geográfica, en latitud y altitud, la información de la estación meteorológica de referencia. Si mi proyecto está a una distancia de 100 o 200 kilómetros de distancia de la estación meteorológica, debo yo de introducir la latitud y la altitud de esa estación meteorológica. Ojo que es muy importante colocar esta información, ya que en base a la fórmula de Peman-Montey tenemos variables que están adecuadas o varían en función a la latitud y también a la altitud. Entonces, esta información que yo introduzca acá me va a poder permitir precisar la información y determinar la evapotranspiración. Este módulo de la ETO me permite calcular la evapotranspiración. Pero la evapotranspiración multiplicada por el coeficiente de cultivo que voy a empezar a introducir acá en estas celdas, en este módulo, va a poder determinar el requerimiento total de agua por los cultivos. La ETC, como se denomina. ¿Sí? Bien, nuevamente reitero, una vez introducido esta información climática, debemos de introducir la información ahora sin proyecto. En este acápite, en este módulo, debemos de introducir información de la situación actual en la que se encuentra mi proyecto. Si es un proyecto de mejoramiento, por ende yo cuento con información del área regable. Sé cuál es la capacidad máxima del canal con la que están regando ellos. ¿Cómo yo puedo obtener esta información? Haciendo consultas y recurriendo al primer estudio desarrollado. Eso cuando es un proyecto de mejoramiento. Pero existen sistemas de riego que han sido implementados o han sido desarrollados en base a iniciativas, a necesidades de las comunidades. Y para su implementación no ha sido necesario desarrollar un estudio técnico de preinversión, ya que las comunidades, entre ellos se han ido organizando y han ido haciendo captaciones artesanales de sus obras de toma y han ido también trasladando, transportando, conduciendo estos volúmenes hasta sus parcelas de riego. En ese caso, yo no cuento con información de un estudio elaborado anteriormente. Entonces, en ese sentido, yo debo de consultar a la gente de cuánto es la superficie que ellos tienen o pueden regar, el área regable.
la superficie que se puede llegar. Y también consultamos cuál es la capacidad máxima de su canal. Ellos no te dirán de manera exacta, aquí está conduciendo 80 litros, 90, 50, 60. Para introducir la información acá, nosotros en el estudio debemos de desarrollar debemos de aforar los canales rústicos y ver qué volumen se está trasladando, qué volumen se está transportando y introducir acá. Asimismo, no se olviden de colocar acá en las eficiencias del sistema, las eficiencias que yo voy a determinar en el sistema de riego. Llámese un sistema de riego artesanal, tradicional o un mejoramiento de un sistema de riego. En tal sentido, nosotros debemos de introducir la eficiencia de captación. Si mi fuente de agua me está proporcionando un volumen de 100 litros y yo voy a captar los 100 litros, acá mi eficiencia de captación va a ser 1, el 100%. Pero es necesario considerar que para eficiencia de conducción también debo hacer las pruebas de conducción, ya sea por diferentes métodos, mediante molinetes, ya que tenemos ya bastantes instrumentos que nos permiten determinar la velocidad del agua en los diferentes canales y por el factor del área puedo determinar el caudal que está conduciendo en un tramo determinado, desde el inicio de la obra de toma hasta el punto de distribución para los canales secundarios. Y una vez llegando a los canales secundarios, debo de calcular también la eficiencia de distribución en los canales secundarios y colocar ese valor. La eficiencia de aplicación es un valor que nosotros lo vamos a determinar en función a la experiencia, a la experticia, al conocimiento que tengan cada uno de nuestros usuarios en el sistema de riego. Nosotros estamos partiendo en este ejemplo de un proyecto nuevo. En el sistema de riego no existe tradición de riego y se está planteando a realizar una presa en el sistema, en el lugar identificado. Vamos a trabajar solamente con las temperaturas y la situación sin proyecto se queda vacío. Ojo que en la situación sin proyecto debemos de introducir la información de la precipitación, ya que en la situación sin proyecto o con proyecto, la precipitación va a ser la misma. Entonces es muy importante poder introducir en la situación sin proyecto las precipitaciones, ya que esta se va a reflejar y va a ser una copia del sistema y lo va a trasladar a la situación con proyecto. Nuevamente reitero, debemos de introducir en la situación sin proyecto, si es un proyecto nuevo, la precipitación. Si es un proyecto de mejoramiento, introducir todos los datos del área llegable, la capacidad máxima, la eficiencia de captación, conducción, distribución, aplicación, la precipitación, los derechos a terceros que se refieren si existen usuarios o sistemas de riego que estén utilizando esa fuente de agua, aguas arriba o aguas abajo. También debemos de introducir acá información si la fuente de agua se está utilizando para otros usos, ya sea para consumo humano o para agua, para consumo humano que es agua potable, o también muchos utilizan para hacer abrevaderos u otras utilidades que lo dan. Tengan en cuenta que es muy importante introducir esa información acá. Si cuento en una situación sin proyecto con información de los cultivos, ¿sí? Coloco esa información. Ojo, colegas, que si en el lugar donde yo voy a implementar el sistema de riego y ellos nunca han realizado sistema de riego, nunca han tenido riego, no se debe de introducir ninguna información acá, porque acá solamente estoy introduciendo información de los cultivos que se producen con agua, con agua de riego, ¿sí? Con volúmenes destinados al riego. Pero si el proyecto es nuevo y no se produce ningún cultivo con riego y todo lo demás es a secano, no se debe de introducir ninguna información acá, ninguna información. En la fuente de agua,
Puedo introducir acá, en la situación sin proyecto, o también puedo introducirlo en la situación con proyecto. Acá no me afecta nada en introducir o no la fuente de agua, en la situación sin proyecto o en la situación con proyecto. ¿Sí? Entonces no me afecta en nada introducir la fuente de agua en la situación sin proyecto. Una vez hecho el análisis del módulo de la situación sin proyecto, debemos de pasar a introducir información en la situación con proyecto. Acá es donde nosotros proponemos y planteamos qué superficie va a regarse, el área regable. ¿Cuál va a ser la capacidad máxima del canal? Y esta capacidad máxima del canal, ojo, que está en función a la demanda máxima de los cultivos, a la demanda, al requerimiento máximo en el mes pico de los cultivos. Esa es la capacidad máxima del canal, porque yo tengo que satisfacer el volumen que requieren esos cultivos. En tal sentido, una vez introducido el área regable, la capacidad máxima del canal, que de manera referencial yo estoy colocando acá, introduzco los datos de la eficiencia del sistema de riego, que yo estoy planteando que va a funcionar. Según mi justificación, la captación va a ser el 100% porque es una presa. La conducción lo voy a conducir con politubo o con tubo, ¿sí? Y va a tener una eficiencia de conducción del 0,95. La distribución lo voy a desarrollar también con tubos, ¿sí? Va a estar entubado el sistema y la distribución va a tener una eficiencia de 0,95, del 95%. La aplicación, que es un factor que yo estoy garantizando porque vamos a desarrollar cursos, talleres de capacitación para mejorar el uso adecuado de los volúmenes de agua a nivel parcela, yo voy a colocar acá 0,75. Porque va a ser 1 por aspersión, ¿sí? Pero si fuera por inundación, yo estoy garantizando que la gente conoce esa adición de riego y puedo sostener y solventar este porcentaje. Pero si yo no tengo esa garantía, si yo no tengo esa seguridad de que se va a manejar este porcentaje o de que puedo llegar a este porcentaje, planteo o reduzco el porcentaje de aplicación o puedo incrementar. En este caso, nosotros estamos planteando hacer un sistema de riego tecnificado, donde el promedio de la eficiencia de aplicación y distribución varía del 0,70 al 0,80%. Y como una media estamos colocando acá el 0,75%. Todos estos parámetros o datos de eficiencias de conducción están en la bibliografía y en la información que también se les ha brindado. Muy bien, una vez introducidos estos parámetros, que yo como proyectista estoy planteando y estoy garantizando, porque he hecho un análisis de cómo va a funcionar el sistema de riego, estoy garantizando estas eficiencias en mi planteamiento del estudio. Más aún, desde la eficiencia, desde el punto de vista, desde la obra de toma, de captación. Acá puedo captarlo el 100% o reducir el porcentaje. Una vez introducida esa información, acá se repite o captura nuevamente la información que hemos colocado nosotros de precipitación en la situación sin proyecto. ¿Sí? Acá se repite esa información. Si no tengo otros usos de la fuente de agua que yo estoy planteando acá, yo no coloco ninguna información. Pero si yo sé que la presa que yo estoy planteando va a ser multiuso, ¿sí? Multiuso, yo debo de colocar acá qué volumen se va a distribuir o a destinar de esa presa para el agua potable. Tengan en cuenta que se están desarrollando ya proyectos, ya sea de presas o sistemas de riego, con un enfoque de multipropósito. En tal sentido, yo debo introducir acá
esa información. Analizado estas características de la precipitación y los derechos de terceros, introduzco ya la estrategia de la cédula de cultivos que yo voy a plantear, en base al calendario agrícola de la zona. En tal sentido, para este proyecto, nosotros estamos planteando sembrar papa precoz, el cual se va a sembrar en el mes de noviembre, haba seca, que se va a sembrar en el mes de mayo, ¿sí? Yo voy a obtener haba seca. Vamos a sembrar oca, que se va a sembrar en el mes de agosto, avena para follaje, que se va a sembrar en el mes de noviembre, cebolla cabeza, que yo lo voy a sembrar en el mes de agosto, y zanahoria, que se va a sembrar en el mes de agosto, así como también la cebada, follaje, avena en grano y papa tardía. Estos meses de siembra juegan un rol muy importante, ya que cada cultivo tiene sus coeficientes de cultivo. Meses donde requiere mayor volúmenes de agua en base a su fase fenológica. Si yo no conozco esas fases fenológicas, no voy a poder distribuir de manera coordinada y adecuada los meses de siembra. Yo voy a querer sembrar papa precoz en el mes de julio o agosto, ¿sí? Pero yo estoy sembrando papa precoz en el mes de noviembre porque me voy a ayudar con las precipitaciones que van a caer en el mes de diciembre, enero y parte de febrero. Y yo voy a poder cosechar la papa para el mes de marzo. Tengamos muy en cuenta esa estrategia de producción que yo voy a plantear. Si yo no tengo conocimiento de la estrategia de producción o las características o los calendarios agrícolas de cada zona, yo voy a disminuir, en vez de aumentar, incrementar la superficie, voy a obtener menor superficie. Y el objetivo central es obtener mayor superficie. Una vez introducido la información de los cultivos y los meses de siembra, es muy importante colocar respectivamente las superficies de cada una de estos cultivos. Tengan en cuenta, colegas, que también el área que yo estoy destinando a cada cultivo corre un factor muy importante. ¿En qué sentido? Si yo cargo o aumento mayor superficie a un cultivo que requiere mayor cantidad de agua, como ser la cebolla, ¿sí? O la zanahoria, también voy a reducir, va a ser menor la superficie que yo voy a producir. ¿Por qué? Porque el ABRO me va a calcular en función a la mayor superficie. Me va a decir, usted está sembrando mayor superficie de cebolla y zanahoria y requerimos más agua. Más agua. Entonces, es muy importante también tener un equilibrio al momento de introducir esta información, porque el objetivo central es obtener mayor superficie bajo riego, incrementar mi superficie bajo riego. No solamente es colocar la superficie por colocar, porque si yo quiero, por decir, sembrar zanahoria o cebolla, entonces lo coloco aquí de los 250 a 100 hectáreas, pues voy a tener una menor superficie. Es por eso muy importante variar con cultivos que tengan menor requerimiento de agua. Y también debo de proyectar y ver cómo me va a ayudar la precipitación efectiva. ¿Cuánto va a ser ese volumen que va a poderme salvar o ayudar? ¿Por qué estoy planteando sembrar acá papa en el mes de noviembre? Generalmente, hoy en día, las lluvias se van retrasando y en noviembre también sigue habiendo sequía. Como tengo riego, voy a sembrar en noviembre y voy a garantizar la siembra y la cosecha me va a garantizar las lluvias. Pero si no tengo riego y sigue una prolongada sequía desde octubre, noviembre, parte de diciembre, no voy a poder realizar la siembra, pero la presa me va a garantizar poder sembrar en este mes. Ese es el objetivo de introducir información de los cultivos. Uno, ver las características fenológicas y su comportamiento vegetativo. ¿En qué meses tiene mayor demanda? Y esos meses lo debo de distribuir
en los meses de lluvia donde tengo también mayor oferta. Hablemos acá desde el mes de diciembre, enero, febrero, en este sector, ¿sí? En este sector de la precipitación. Me refiero a este punto. Si hacemos un análisis, ¿desde dónde empieza mi precipitación? Mayor precipitación, la mayor precipitación empieza a partir del mes de diciembre, enero, febrero, y hasta marzo va reduciendo. Va reduciendo. Si yo voy a sembrar en el mes de noviembre, y la papa precoz tiene de 4 a 5 meses, o 4 meses, lo estoy sembrando en noviembre, diciembre, enero, febrero, donde también hay un poco más de lluvia, voy a poder ya cosechar. Ojo que puedo sembrar a principios de noviembre o a fines de noviembre. Y voy a cosechar también a fines de febrero o a mediados de marzo. Estos criterios y esta lógica de las épocas de siembra es muy importante considerarlas en este sector donde yo voy a introducir la información. Si no tengo esa lógica, ese conocimiento, ese criterio, yo voy a obtener menor superficie, no voy a obtener mayor superficie. Y el objetivo central acá es poder obtener mayor superficie. Entonces, como receta o como recomendación, es muy importante conocer las características fenológicas de los cultivos que yo estoy planteando. Determinar en qué mes es donde se requiere mayor demanda, mayor volúmenes de agua, y qué cultivos son los que consumen menor cantidad de agua. Por ejemplo, acá yo me estoy apoyando en sembrar avena en grano y avena en follaje. Y estos lo voy a sembrar uno en el mes de noviembre y el otro en el mes de julio. Pero en el mes de julio no va a tener mucho requerimiento, ya que la avena no requiere mucha agua. Y lo voy a reforzar sembrando avena follaje en el mes de noviembre. ¿Por qué esta estrategia? Porque también debo de conocer de cómo la gente está viviendo en el campo, cuáles son sus fuentes de ingreso. Muchos se dedican más que todo a la agricultura, pero también tienen ganado. Y para su ganado requieren también follaje. Muchos requieren también hacer la venta del grano, ¿sí? Para poder tener otros ingresos. Entonces es muy importante hacer este análisis en la parte del diagnóstico al momento de elaborar el proyecto. Porque no solamente es ingresar al aula y colocar introducir la información. Debo hacer siempre un diagnóstico de las características principales que tiene el sistema de riego, hablando desde lo que son los cultivos que ellos siembran, y cultivos también yo estoy planteando para que ellos tengan mayor ingreso, mayores fuentes de ingreso y poder mejorar su economía. Bien, ¿por qué un poco estoy acá explicándoles de la importancia de esta celda? Porque acá estoy planteando mi estrategia, la cual me va a poder permitir ampliar la superficie bajo riego. Puedo tener bastante información de la precipitación, con todas las variables trabajar, ¿sí? Tener también información de la situación sin proyecto, porque esto sin proyecto, por sí, es un sistema de riego que ellos siempre han regado. Pero en la situación con proyecto, estoy planteando mi estrategia para incrementar la superficie bajo riego. Si yo no cuento con esta estrategia, con estos conocimientos, con estas habilidades de saber y distribuir los diferentes cultivos en base a sus fases fenológicas y en base también a la cantidad o a la superficie que están destinadas, no voy a poder incrementar la superficie bajo riego. Bueno, una vez introducida esta información de los cultivos, de qué cultivo estoy planteando, paso a introducir información de la fuente de agua. Acá introduzco la información en base al volumen, ya sea en metros cúbicos, o introduzco información en base al caudal en litros por segundo. Es indiferente colocar en cualquiera de estos dos, ya que mi sistema de riego, ya que el software me permite transformar ambos valores, ¿sí? Haciendo una transformación de litros a segundo o a metros cúbicos. Inicialmente, el volumen, estamos hablando de un ejemplo que es una presa. ¿Qué es lo que debemos de hacer en una presa para poder introducir información? Lo primero que debe de desarrollarse antes de introducir información de que va a almacenar la presa es hacer un análisis de la cuenca. Acá juega un rol muy importante el trabajo en equipo.
tanto el ingeniero civil o el hidrólogo, ¿sí? El que va a hacer el análisis de la cuenca, o tal vez con una especialidad o un agrónomo, ¿sí? Puede desarrollarlo este análisis de la cuenca, me debe determinar el volumen que va a poder almacenar esta presa. Y en función de ese volumen, una vez que tenga el informe, el reporte del estudio de las características de la cuenca, me dirá, ingeniero, usted debe de trabajar o la presa va a almacenar este volumen de agua. ¿Y cuál es ese volumen de agua? Es esta que me está dando en total. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Este volumen, debo de dividirlo entre 12 meses, inicialmente entre 12 meses. Ya que si yo introduzco esta información y lo distribuyo solamente en los meses que voy a hacer el riego a partir del julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, y los demás lo coloco en cero, el sistema no me va a hacer el reporte, va a brindarte un error, ¿sí? Un error. Vamos a hacer la prueba. Pero antes, ¿no? Les recalco que aquí se debe hacer la división del volumen. Para iniciar, se debe hacer la división del volumen que va a almacenar la presa entre 12, inicialmente entre 12. Ahora viene, como quien diría, el análisis de cuánto debo de yo, qué volumen debo de distribuir a cada mes. He introducido el volumen, ¿sí? Y es el volumen de 1.962.000 metros cúbicos, casi 2 hectómetros, ¿sí? Casi 2 hectómetros de volumen. Lo he distribuido entre 12 meses. ¿Sí? Inicialmente yo he hecho ese trabajo. Acá no está ese resultado, pero inicialmente he introducido eso. Entonces, ¿qué hago? Lo divido y voy introduciendo a cada mes ese volumen. ¿Sí? Una vez introducido ese volumen, el sistema me muestra nuevamente el volumen total que está almacenando la presa. Acá en la parte inferior de oferta y demanda es donde yo debo de hacer el análisis y ver si la oferta y la demanda, mi balance de oferta y demanda están bien. Entonces consulto y me despliega esta información, esta ventana. ¿Qué me dice acá esta ventana? Me dice, señor, usted ha hecho la consulta de la oferta y demanda y para tener un factor de área al 100%, al 1%, donde el volumen que usted tiene ofertado es igual a la demanda, debe de distribuir de la siguiente manera, en función a las eficiencias que nosotros estamos planteando. En base a estas eficiencias que yo he planteado de 1, 0.95, 0.95 y 0.75, el sistema me está diciendo que para tener un factor de área del 1%, es decir, del 100%, que sea 1, la demanda total es ¿cuánto? La demanda total en metros cúbicos en el mes de junio me indica que es 5.642. La demanda. En el mes de julio, 11.000. En el mes de agosto, 49.000. Septiembre, 69.000. Vamos a remarcar estos datos. La demanda total en metros cúbicos desde litros por segundo y en metros cúbicos. Tenemos acá. Esta es la demanda que requiere mi sistema de riego para poder regar la superficie que estoy planteando. Y la superficie que yo estoy planteando son 250 hectáreas. Y esta es la oferta que yo tengo. Este sector. Esta es la oferta que yo tengo. ¿Sí? Esta es la oferta que yo tengo. ¿Qué es lo que debo hacer? Hacer un análisis entre la oferta de la presa y la demanda que tiene el cultivo. La demanda anual
La demanda anual es de 333,000 anual. Y yo tengo una oferta de 1,000,000, ¿sí? De 1,000,000. De 1,000,000. Este análisis, ¿qué me dice? Que yo tengo mayor oferta que la demanda. Mayor oferta que la demanda. En base a esto, yo hago los reportes para ver la situación de mi proyecto. Cerramos esta ventana y colocamos ya a los reportes. Tengo la identificación, introducido la información de la situación del proyecto, ¿sí? La identificación, la evapotranspiración, datos climatológicos para evapotranspiración, que vamos a trabajar solamente con la temperatura, solo con temperaturas dijimos, solo con temperaturas. Situación sin proyecto, que es un proyecto nuevo, no existe tradición de riego. La situación con proyecto, lo que yo estoy planteando, la estrategia que yo estoy planteando, y los reportes. Realizamos los reportes y vemos la situación sin proyecto. Como la situación sin proyecto es cero, es decir, que no estoy planteando nada, aquí me dice, faltan los siguientes datos. ¿Se asume que se trata de un proyecto nuevo? Sí, se asume que es un proyecto nuevo. Entonces, el reporte va a ser cero en el tema de las superficies. ¿Sí? Hagamos una ampliación acá. Las superficies. Acá tenemos áreas de bajo riesgo óptimo cero, porque es un proyecto nuevo. Evapotranspiración no está calculado y todo está en cero. ¿Sí? Como sé que es un proyecto que nuevo, entonces yo no consulto este reporte. ¿Sí? Solamente he hecho como un ejemplo para que ustedes puedan observar. Pasamos al cálculo del ABRO, la situación con proyecto. Situación con proyecto. Acá es donde yo estoy planteando. Entonces me sale el reporte y me bota esta información. Esta información. Yo estoy planteando llegar la superficie de 250 hectáreas. Y mi factor de área estoy llegando casi al 100%, y al 100%, y voy a llegar 249.92. Es decir, las 250 hectáreas yo voy a llegar, con el volumen con la que yo cuento. Con el volumen con lo que yo cuento. Si yo incremento mayor superficie, puedo llegar también mayor superficie para haciendo un análisis del balance. Bien. ¿Qué es lo que me dice acá el software Abro? Me dice, usted está sembrando, está proponiendo regar papa precoz, haba, oca, avena, cebolla, zanahoria, cebada, avena, papa, y va a regar en total 249. De la papa que ha planteado 60, va a regar 59.98, es decir, casi 60. De la haba de 20, 19.99, casi 20, es decir, de las 250 hectáreas, usted va a regar las 250 hectáreas. ¿Y cómo yo he podido obtener esta superficie? ¿Sí? Si yo tengo aquí el requerimiento para cada cultivo, para cada cultivo. Miren, ¿en qué meses se va acumulando más los requerimientos? A partir de los coeficientes de cultivo de cada uno de los cultivos que yo he planteado en mi sistema de riego. Acá se hace un balance total. Cálculo del área bajo riego óptimo. En el mes de junio existe un requerimiento neto de 10.677 metros cúbicos. Esa es la ETR o la ETC. ¿Sí? El requerimiento. Pero la demanda total en base a la precipitación efectiva, ¿sí? En base a la precipitación efectiva de mi cultivo es de 15.774. Y yo estoy ofertando 15.785. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo le estoy dando a los cultivos lo que ellos requieren en los meses que requieren. Porque la presa va a almacenar en las épocas de lluvia y cuando entre en funcionamiento va a empezar a hacer ya sus respectivas largadas. Y va a existir meses donde se va a poder ya hacer las largadas a partir del mes de junio
para hacer la preparación del suelo y hacer la siembra, ¿sí? En tal sentido, yo debo de ofertar, en función de la oferta, como hicimos, lo he dividido entre 12. Pero al momento de hacer el reporte, tengo que analizar esta oferta que está acá, esta oferta, en este sector. Lo vamos a identificar acá. Esta oferta es la que me responde a cada mes. Eso es lo que yo estoy ofertando. Y acá lo que se está demandando como requerimiento es este volumen. Este volumen. Es decir, que yo debo de otorgar este volumen que está demandando con mi presa. ¿Y dónde me indica si estoy haciendo bien o no la distribución, o me sobra agua o no me sobra agua? En el balance. El balance me indica si yo estoy usando de manera, si yo estoy utilizando de manera eficiente, el volumen de agua que tengo ofertado. ¿Qué me dice el balance? En el mes de enero, en el mes de junio, acá en el mes de junio, está equilibrado, 0, 0. No me sobra nada. En el mes de julio, tampoco. Pero tengo un poco de exceso de 7 litros en el mes de agosto, 8 litros en septiembre, 2 litros en octubre, 2 litros en noviembre, diciembre, así respectivamente. Y en el mes donde tengo más volumen de agua que me está sobrando es en el mes de abril. En el mes de abril, donde tengo mayor volumen que me está sobrando. Pero yo estoy tratando de equilibrar y darle al sistema, con la presa, darle al sistema los volúmenes que se quieren acá, que se quieren. ¿Sí? Hasta acá, nosotros debemos de introducir debemos de analizar y hacer los cambios. Ahora veamos, miren, nosotros hemos podido obtener, ¿cuánto? 249.92 hectáreas. Les recomiendo que no estrangulen la mayor cantidad de superficies en un determinado mes. Si ustedes van a colocar todos los cultivos y van a sembrar al mismo tiempo en un solo mes, veamos qué es lo que va a pasar. Tengo este ejemplo, yo lo voy a guardar, ¿sí? Y voy a crear otro con el mismo, o sea, con los mismos datos. Voy a colocar guardar como. Vamos a irnos a guardar en la carpeta de la plataforma. Por favor, van a ir alistando sus consultas. Vamos a entrar en un periodo de consultas y por favor se van a hacer activar el micrófono a través de el chat que tenemos activado y la administración le va a activar para que puedan hacer sus consultas, colegas. Les voy a guardar en curso abro y abro Chiricueva 2. Vamos a colocar aquí, abro Chiricueva 2. Quiero mostrarles qué es lo que pasa si yo no tengo una buena estrategia. ¿Sí? Bien. Vimos hace rato el reporte que teníamos ya casi el 100%. Vamos a mantener las eficiencias, vamos a mantener toda la precipitación, todo lo demás. Pero si yo no tengo la estrategia de siembra, yo voy a cargar la mayor superficie o voy a tratar de sembrar en el mes de octubre. Sí, papa precoz. Octubre voy a sembrar. Haba seca en mayo, oca en septiembre. ¿Sí? Avena forraje ya lo voy a sembrar en diciembre. En diciembre. Cebolla, puedo sembrar en agosto o septiembre, lo voy a cargar a septiembre. Por decir, estamos en un ejercicio. Zanahoria también en septiembre. La avena en grano en julio. Puedo sembrarla en agosto. Papa tardía octubre, que sea noviembre. ¿Sí? Es recogido en algún adelantado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta es mi estrategia de producción. Hacemos los reportes respectivos y vamos
al cálculo de la situación con proyecto. Veamos qué es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuánto de volumen tenía o cuánto de superficie tenía antes de hacer estas variables, estos cambios? Tenía 249.99 hectáreas, casi 250. Pero ahora solamente tengo la mitad, 114 hectáreas. ¿Sí? ¿Cómo está mi balance? La demanda. ¿Cómo está la demanda? En base a la estrategia que yo he planteado, he hecho mi oferta, mi balance. Estamos partiendo, es decir, estamos empezando a introducir información, todos los datos, la ETO, la situación sin proyecto, y hemos colocado esta información hasta aquí. Estamos indicando que es nuevo, ¿no? Y los volúmenes de la presa, supone que lo hemos distribuido. Acá lo hemos distribuido de esta manera, ¿sí? Y hago el reporte y me sale este dato. Este dato. Pero me resulta que para mí es muy bajo, 0,14.83, 86, 83. No, no es posible, porque mi oferta es mayor que la demanda, es lo que hemos indicado, ¿no? Es el análisis hace rato. Y hago aquí mi balance, miren colegas, en el balance, ¿qué es lo que pasa? Mi balance dice que en junio todavía ya estamos bien, me sobra 3 litros, aquí 8 litros, aquí ya me sobra en el mes de agosto 50, septiembre 50, octubre 60, noviembre 52, diciembre 38, diciembre 35, 36. Miren los volúmenes que me está sobrando. Me está sobrando bastante agua. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo de, un primer paso es reorganizar, redistribuir mi estrategia. Pero si mi estrategia se va a quedar con estas épocas de siembra que yo he planteado, debo yo de satisfacer los requerimientos. A ver, ¿qué mes me está estrangulando aquí? ¿Qué mes no estoy colocando? Miren, la demanda son estas: 7.000, 8.000, 20.000, 67.000, 96.000, 123.000, 122.000, 90.000. ¿Qué mes es el que no estoy satisfaciendo? Aquí en todos estos meses me sobra bastante agua. Primer cambio que voy a hacer va a ser analizar las épocas de siembra. Estamos haciendo un ensayo de que si fuera mi primer reporte, tengo bajo superficie. Entonces, hago nuevamente mi consulta al sistema y voy a variar. Tenía 114. Papa precoz no me resulta con octubre. Voy a sembrar, como habíamos indicado, en noviembre. Voy a volver a noviembre. Lo ajusto, reportes, calcular situación con proyecto. He cambiado a octubre. Tenía 114.83 hace rato. 114.83. No ha variado nada el análisis que he hecho. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está fallando? ¿No? ¿Qué es lo que me está fallando? Analizo y veo a ver qué cultivo puede ser aquí mal planificado. Ya sea avena en diciembre, cebolla en septiembre, ¿sí? ¿Por qué estoy sembrando en septiembre? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Voy a cosechar en diciembre. Pero generalmente en diciembre ya están la mayoría es decir, todo el mercado está abastecido. Yo quiero adelantarme a diciembre. ¿En qué meses donde escasean las hortalizas? Estamos hablando del mes de ya octubre, noviembre, incluso desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si yo logro cosechar para estos 5 meses, o produzco para uno de estos 5 meses, voy a salir yo ganando. Entonces, yo quiero poder cosechar en el mes de noviembre. Voy a adelantar la siembra aquí. Voy a sembrar en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre. La cebolla tiene 4 a 5 meses, ¿no? Entonces, 4 meses, julio. Lo coloco en julio. La zanahoria, igual, o puedo colocar en agosto, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre yo ya voy a cosechar. Entonces coloco el mes de agosto. A ver, haré ese ensayo. Estoy haciendo el análisis que debo de realizar, colegas. Estamos haciendo ese ejemplo. Entonces voy a los reportes. Vamos al reporte, situación con proyecto.
Y me resulta que aquí tengo menor superficie. De 114 a 113. ¿Qué es lo que ha pasado? Veamos nuevamente mi calendario. Agosto, diciembre, cebada, papa, noviembre. Papa precoz, vamos a sembrar en el mes de octubre. Nuevamente en octubre. Acá, papa tardía, lo vamos a sembrar en el mes de diciembre, con las lluvias. Hacemos el análisis, nuevamente al reporte. Y veo qué es lo que está variando. Estoy reduciendo la superficie. He partido de 114 y he bajado a 83. Una vez hecho este análisis, colegas, bien, pareciera que es introducir fácil, o sea, cuando partimos de un ejercicio ya analizado, ya elaborado, como el ejemplo que hemos hecho hace rato, ¿sí? Como este ejemplo, donde teníamos una superficie de 250 hectáreas, aquí lo hemos cambiado, Chapare, Sacaba. Muy bien. En los reportes acá, tenemos 249.92 hectáreas. ¿Cómo he llegado a esta superficie, colegas? ¿Cómo he llegado? Yo también he partido, al igual que ustedes, van a partir haciendo el primer ensayo. El primer ensayo que les dije es dividir este volumen entre 12 meses. Y después de eso, ver el análisis de esta demanda, de la oferta y demanda. Voy a ver el análisis de la oferta y demanda de del ejemplo que hemos modificado. Situación con proyecto, análisis de oferta y demanda. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me indica que la demanda acá, miren, que es una situación muy diferente, ¿sí? Según lo que yo he planteado, la demanda en el mes de junio es 40, ¿sí? 40 mil metros cúbicos. Y la oferta es 15.000. La demanda en julio es 70.000 y la oferta es 31.000. ¿En qué mes es donde tengo yo volúmenes por demás de lo que de la demanda, de la oferta, de la demanda? Miren, septiembre necesita 178.000, pero yo tengo 203.000. Entonces yo puedo llevar 20.000 de septiembre a junio, que de 20.000 reducimos, tienen que ustedes estar 203.000, ¿sí? 203.000 menos 20.000 va a ser 183.000. Acá. Acá. Entonces, hacemos ese ensayo. Vemos acá. Modificar volúmenes. Septiembre, 203.000. Dije que voy a llevar a junio. Acá va a ser 183.000. 183.000. Estoy llevando 20.000, me estoy prestando de septiembre y llevar 20.000 a junio. Y en junio va a ser 135.000. Aceptar. Aceptar. A ver si con ese incremento, con eso he ocasionado, he podido incrementar un poquito más de lo que tenía. 83. ¿Cuándo tenía más hace rato? 83.19, 83.19. Voy manteniendo. Entonces sigo aquí haciendo el análisis. Ya. No he cumplido lo que requiere. Ahí necesita, porque necesita 40.000. Entonces voy acá otra vuelta a la análisis de oferta y demanda. Miren. Septiembre se requiere 178, pero yo tengo 183. Aquí se requiere 40 y tengo 35. ¿Qué otro mes tengo de sobra? Noviembre requiere solamente 266 y yo tengo 253. Voy a repartir noviembre y voy a llevar a los meses donde existe mayor demanda.
¿En qué mes está con mayor demanda? 263, 233, 226, 128, 185, 80, 149, aquí tenemos por demás, y voy a llevar acá. Mire, en mayo necesito 60, pero solamente yo estoy ofertando 20. En abril necesito 63 y solamente estoy ofertando 55. Vamos a hacer esta variación. De 60, de noviembre voy a llevar a mayo. De noviembre voy a llevar a mayo. Voy acá, presa, Chiricó, modificar. De noviembre, que es 536,000 a mayo, dije. Voy a llevar, tenía demasía, voy a llevar 100,000. Entonces va a ser aquí 436,000 y aquí va a ser 120,000. Aceptar. Sigo manteniendo el volumen. Voy a los reportes y vemos la situación que pasa. Mire, he aumentado de 83.19 a 113.65. ¿Sí? Y así debo ir yo ajustando, consultando y ajustando para poder llegar al ejemplo que les di, ¿no? En la primera situación, acá, a este ejemplo, donde mi área incremental es de 250 hectáreas. 249.92, 250 hectáreas. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy incrementando. ¿En base a qué? Al análisis que me da mi oferta y mi demanda. Debo analizar acá, en la demanda, cuánto estoy demandando y cuánto me está ofertando. Y en qué meses debo de ir distribuyendo, soltando más agua en los meses donde hay más demanda. Ese es el ensayo que se tiene que hacer, colegas, para poder obtener mayor superficie. No solamente es introducir el dato, llenar el abro y dejarlo así y dejarlo con la información que me sale. No. Nosotros como proyectistas, como agrónomos, y también están pasando colegas civiles acá, la lógica es esa, de introducir es esta información. Es responsabilidad del agrónomo introducir esta información. Pero también el civil tiene que tener conocimiento de cómo se está introduciendo esa información y por qué estamos introduciendo esa información. Porque muchas veces desde la lógica de la infraestructura tenemos otro tipo de interpretación. Pero nosotros somos los que planteamos de cómo se va a distribuir el agua, porque debo de satisfacer las necesidades hídricas de estos cultivos que yo estoy planteando. Bien, colegas, hasta acá espero que se haya entendido el ejemplo de la presa, y el ejercicio es similar para los demás sistemas de riego, fuentes de agua. Sin embargo, la presa es manipulable y puedo manejarlo de un mes a otro mes. Pero cuando tengo una vertiente, un río o un pozo, como en los casos anteriores que están en la plataforma, debo de yo manejar más que todo aquí las épocas de siembra. Yo la presa lo puedo acomodar a estas épocas de siembra que tengo acá, a lo que he planteado. Lo acomodo y puedo llegar a incrementar superficie. Pero cuando tengo un río, no lo puedo hacer. Tengo que adecuarme mi calendario agrícola, el calendario agrícola, al comportamiento de estos cultivos, a las características de estos cultivos. ¿Sí? Entonces ahí debo de adelantar las siembras, debo de retrasar las siembras, ayudarme también con la precipitación. Esa es la estrategia de introducción de información. Este ejemplo que está en su plataforma, lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Es con la estación de Copacabana, es en el departamento de La Paz, Manco Cápac, ¿sí? La comunidad de Sicuani. En el altiplano generalmente, y en muchos sectores también la producción agrícola es a secano, ¿sí? Es a secano o por temporal. Los datos que debo de introducir son las precipitaciones. En sí, se debe de introducir toda la información que hemos introducido.
La identificación, la evapotranspiración, la situación sin proyecto, ¿sí? Y la situación con proyecto. Ambos datos se deben de introducir, ¿sí? No sé si respondí la consulta de la colega. Se debe introducir en la situación sin proyecto porque indica cuáles son los datos a introducir en la situación sin proyecto en los cultivos de temporal, dice. Entonces se debe de introducir la información de la precipitación, porque estamos hablando de cultivos en temporal. Ojo que en la zona no existe tradición de riego, pero yo estoy planteando implementar un sistema de riego, ¿sí? Entonces nosotros solamente debemos introducir la información de la precipitación, lo demás se mantiene en cero, porque en la zona, reitero, no existe tradición de riego y recién la gente va a implementar un sistema de riego y recién se van a organizar, recién van a ver los turnos, recién van a ver los aportes para el tema de operación y mantenimiento, recién va a entrar en funcionamiento el sistema de riego. Entonces, acá solamente se debe de introducir la información de la precipitación en la situación sin proyecto, ¿sí? En la situación sin proyecto, ¿sí? Entonces, colega Ana María, ¿ya? Usted debe de introducir solamente la precipitación en la situación sin proyecto en caso de que los proyectos sean nuevos y que nunca haya existido tradición de riego. Se está implementando un nuevo sistema de riego. La otra consulta indica, de la misma colega, cuánto es el rango de confianza de aplicación por inundación. Dentro de los parámetros del sistema de riego, acá en la eficiencia de aplicación, ¿sí? Esos parámetros de captación, conducción y distribución, nosotros los determinamos en función a pruebas de campo. Cuando existe un proyecto nuevo, cuando existe tradición de riego. Pero cuando no existe un sistema de riego, yo estoy planteando acá, planteando como proyectista y de manera responsable decir que voy a captar todo el volumen de agua que está ofertando este pozo, en este caso es un pozo. La conducción va a ser por tubería y va a ser 0,94. Bueno, puedo colocarlo aquí 0,95, mejor manejar números enteros. La distribución 0,90 o 0,95 aumentar, ¿sí? Y la aplicación. Si es un riego tecnificado, manejamos de un rango de 0,70 a 0,80, como promedio 0,75. Pero si es un sistema de riego mejorado, donde la gente ya maneja los volúmenes de agua en su parcela, el volumen que se le otorga no echa a perder o no existe pérdidas por escurrimiento, la eficiencia de aplicación varía desde un 20% a un 75%. Llegamos al promedio de sistemas de riego por aspersión. Todo depende de cómo tan diestra sea la persona, las personas, los usuarios, los comunarios en el manejo del agua en sus parcelas, ya sea por melgas, por tablones, ¿no? Por mantos, diferentes metodologías que más que todo no les permita a ellos perder el volumen de agua que se está siendo otorgado por escurrimiento. Ahí se coloca un coeficiente de la eficiencia de aplicación por inundación. Si existe tradición, como les digo, la gente conoce de un 65, de un 50, ¿no? E incluso de un 75%. Ojo que ese 75% tiene que estar bien justificado en mi proyecto. De decir que el sistema de riego tiene un funcionamiento, una tradición de riego de más de 20 años, donde la gente maneja de manera adecuada los volúmenes otorgados y son transmitidos de generación tras generación y en la cual no existe pérdidas de volúmenes de agua por escurrimiento. ¿Sí? Así tiene que estar justificado mi 0,75 que yo voy a plantear, o mi 0,60, ¿sí? Cuando son riegos por inundación, colegas. No lo puedo colocar 0,65 o 0,60 por colocar. En la redacción del proyecto tiene que estar justificado este 0,60. También los que van a realizar la revisión de los proyectos de riego tienen que tener en cuenta estos parámetros. El que está planteando el proyecto debe de justificar estos porcentajes, ¿sí? Entonces, como les indico, la colega Ana María, la eficiencia de aplicación puede variar desde un 20% hasta un 75%, en función de esos factores. Destreza del manejo de agua de los usuarios. Más importante, la destreza, el manejo adecuado de esos volúmenes en su parcela.
que eviten pérdidas por escurrimiento. Compañero, el nombre del Lenovo, no sé, con ese nombre se ha identificado. En la grilla debe ser, ¿no? La grilla de Eto, para tener mayor precisión en el proyecto, ¿cuál de las 4 variables conviene tomar? Como les indiqué, se debe de tomar las 4 variables, sí o sí, sí o sí. Todo está en función a la información que me brinda la estación meteorológica. Pero de todas maneras, para tener mayor precisión y obtener mayor superficie, como requisito es introducir estos 5 parámetros: temperatura máxima, mínima, humedad relativa, hora sol y velocidad del viento. Pero colegas, como les indicaba hace ratos, hace minutos, instantes, les indicaba que muchos proyectos varían en función a su presupuesto en la etapa de estudio, desde 10.000, 20.000 bolivianos hasta medio millón, 1.000.000 de bolivianos. Si el estudio cuenta con el presupuesto apto y destinado para poder realizar toda esta información, ya sea por interpolaciones, por recabar información de las estaciones meteorológicas cercanas, ¿sí? Hacer todo el trabajo de investigación, debemos de colocar todos estos parámetros, colegas. Pero si también el proyecto nos estrangula con presupuesto, porque hoy en día también nos adecuamos como proyectistas muchas veces al presupuesto que nos están ofertando los municipios, porque ellos tampoco cuentan con mucho presupuesto, debemos de trabajar con las variables con las que contamos. Generalmente trabaja con temperatura de humedad relativa y solamente con temperatura. Pero también existen estaciones cercanas que cuentan con todas las variables, entonces trabajamos con todas las variables. Sí, con todas las variables. Otra pregunta que hace el compañero Javier, dice: la precipitación que coloca es la media de varios años, pero en varios proyectos veo que usan las precipitaciones al 75%. ¿Cuál es el correcto? Al 75% de la probabilidad de ocurrencia. A ver, el tema de la probabilidad de ocurrencia de la precipitación son análisis estadísticos que se realizan, las ocurrencias se realizan más que todo para proyectos de presas, ¿sí? Para volúmenes de almacenamiento, esas infraestructuras de almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo construir una presa por construir. Debo de tener las probabilidades de ocurrencia más reducidas, además más próximas al 100%. Entonces se hace la prueba desde el 50, 75, 85 y 100% de ocurrencia. Y en base a esos análisis determino la altura de la presa, de la corona de la presa, ¿sí? Para ver si a ese porcentaje del 75% cuánto de volumen va a almacenar. Y si hago al 85%, porque ojo, que estamos en este momento estamos con el tema de la resiliencia climática. Y el cambio climático está ocasionando que lo que ocurría cada 25 años o cada 50 años de retorno, está retornando cada 15, cada 20 o cada 10 años, ¿sí? Entonces, al momento de introducir esta información, esto de la ocurrencia va para las presas. Pero el software Abro trabaja con la precipitación efectiva que se queda en el suelo, que captura la planta, ¿sí? Y lo que consulta el compañero Javier es estos parámetros, más que todo se utilizan para el diseño de las presas, las probabilidades de ocurrencia. Sin embargo, las obras de toma de gran envergadura en los ríos también deben de tomar este porcentaje para ver cuál va a ser las avenidas máximas que van a ser trasladadas, los volúmenes máximos que van a ser trasladadas por los diferentes ríos, para que también la infraestructura pueda resistir a esos factores climáticos adversos que van a ocurrir, ya sea cada 5, 10, 15 o 25 años. ¿Sí? Entonces, en los proyectos, respondiendo a la consulta del compañero Javier, debe colocarse para presas, sí hacer estos problemas de ocurrencia, pero acá solamente está trabajando con el análisis de la cuenca, ¿sí? Con el análisis de la cuenca. La otra consulta
La otra consulta, no sé si hemos, hemos podido tal vez aclarar las dudas del compañero Javier, pero estamos abiertos sí a poder seguir explicando. El compañero Cleonel Paz indica, las precipitaciones a utilizar son las precipitaciones totales, medias, máximas. ¿Cuáles son? Ya. Las precipitaciones son las precipitaciones medias. ¿Sí? Las precipitaciones medias de los 10 años. Si estamos hablando de 10 años, son las precipitaciones, la precipitación media de los 10 años. Pero para cada año, las precipitaciones son totales. Debemos trabajar con las precipitaciones totales. El volumen total, o sea, la precipitación total que va a almacenar en todo el año, de enero hasta diciembre. O si no, acomodémoslo a nuestro calendario de junio o de julio hasta junio. De julio hasta junio. El volumen que va a almacenar. Ojo, el comportamiento climatológico, el comportamiento de la precipitación ha ido variando constantemente, está variando constantemente. Lo que antes la distribución normal de la precipitación era a partir del mes de octubre, septiembre, octubre, hasta el mes de enero, esa distribución ahora solamente se está haciendo en 2 meses. ¿Sí? En el meses de enero, febrero o diciembre y enero. Entonces, para introducir esta información se debe colocar la precipitación total del año. ¿Sí? Pero en otros años existe una distribución normal. Es por eso que se sugiere o que se recomienda sí o sí introducir el promedio de los 10 años. Pero de cada año tiene que ser los totales, ¿sí? Los totales. Pero estamos trabajando en los meses. ¿Cuánto ha llovido en cada mes? Enero, cuánto febrero, cuánto mes, así respectivamente en los respectivos meses. Bien, nuevamente el compañero Lenovo indica la altitud corresponde a la estación de la ubicación del proyecto. No, no. La altitud y la latitud, acá en la pantalla estoy mostrando, corresponde a la ubicación de la estación meteorológica. ¿Por qué? Muy bien conocen ustedes, ¿sí? Que la evapotranspiración, los factores del vapor, de humedad del suelo, de la atmósfera, varían con la latitud y la altura. Los mismos parámetros de insolación, ¿sí? Varían con estos dos datos. Peman-Montey utiliza estas variables y sí o sí tiene que colocarse estos parámetros para poder calcular la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, la latitud y la altitud tiene que ser de la estación meteorológica, no donde está ubicado el proyecto. Si el proyecto está ubicado justo en el punto donde está la estación meteorológica, bueno, se coloca pues esa latitud y esa altura. Pero si la estación meteorológica está a 10 kilómetros y el proyecto de riego que yo tengo está a una distancia de 10 kilómetros, pero a una altura de diferencia de 100 metros, entonces coloco la altura de la estación meteorológica. La estación meteorológica está a 3.800 y mi proyecto está a 3.400, coloco la altura de la estación, 3.800, no del proyecto, ¿sí? Dice, en mi trabajo tengo 3 reservorios de diferentes volúmenes de almacenamiento y cada reservorio tiene su área de riego y sus beneficiarios, dice, ¿no? Mi consulta es si tengo que hacer el abro para cada reservorio. No, no. Si los 3 reservorios son resultado de una sola fuente de agua, el abro solamente se hace de la fuente de agua. Y los reservorios solamente son para, más que todo, usarlo para la distribución. Son infraestructuras de regulación, de almacenamiento, ¿no? Regulan la distribución. Mi fuente de agua es única y va a estar las 24 horas. Va a estar todos los días, los 365 días del año. Mientras que estos reservorios solamente están destinados a funcionar un cierto determinado tiempo. Y dando nuevamente la respuesta a esta consulta, el abro no es de cada reservorio, el abro es de la fuente de agua, porque estoy haciendo la oferta con la fuente de agua. Y mi fuente de agua no es el reservorio, mi fuente de agua es el río, es la vertiente, es el ojo de agua, ¿sí? Es la presa. Esas son mis fuentes de agua. Los estanques no son fuentes de agua.
Bien, otra consulta, la compañera Ingrid Aramayo nos indica, si no se conoce la demanda todavía, ¿cómo determinamos la capacidad máxima del canal? Buena consulta. ¿La demanda que proporciona el Abro son para 24 horas de ciego? Sí, a ver. A la primera, al momento de introducir la información, nosotros acá en la situación sin proyecto o con proyecto, ¿sí? Cuando es un proyecto nuevo, o cuando es un proyecto, perdón, cuando es un proyecto de mejoramiento, no tengo otro ejemplo acá. Sí, vean, colegas, acá. Situación sin proyecto y situación con proyecto. Acá. En la situación sin proyecto, esta capacidad máxima del canal, ¿sí? Canal, yo le he colocado porque he hecho un trabajo de campo, he ido al canal y he aforado y he visto que tiene esta capacidad máxima. Pero esta capacidad máxima del canal, esta capacidad máxima del canal, está en función al caudal de diseño. ¿Sí o no? Sí, está en función al caudal de diseño. ¿Y cómo consigo o cómo determino el caudal de diseño? El caudal de diseño está en función a los reportes que me brinda el ABRO. A ver, veamos uno de estos reportes. Vamos a ir a la demanda. Vamos a irnos a litros por segundo, porque me dice litros por segundo, ¿sí? En función a esta estrategia que he planteado, acá tengo cuántas hectáreas, vamos a ver el análisis acá. Ya, me estoy quedando con 100, por decir, he hecho lo máximo y me voy a quedar con 103 hectáreas. Ya no puedo aumentar más, ya no puedo, por decir, colocar un poco más de lógica, o si no, hay mucha presión y tengo que presentar el proyecto así de rápido. Entonces no me da mucho tiempo para hacer más análisis. ¿Y cuál va a ser mi caudal, mi caudal de diseño? Va a ser en base a la demanda. Estamos hablando de litros por segundo. ¿En qué mes? Acá. ¿En qué mes es donde tengo mayor demanda? 2, 17, 77, 11, 91, 20, 31, 31, 36, 33, 34, 69, 40, 08, 29, 51, 20, 39, 32, 16 ya. 7. ¿Cuál es mi mayor demanda acá? El de 40 litros. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que los cultivos, en función a la estrategia que se ha planteado, estos cultivos, toditos, van a requerir, o los cultivos que están coincidiendo en este mes, ¿sí? Son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En el mes de noviembre yo voy a requerir un volumen de 40 litros y expresado está en 103.883 metros cúbicos. Este volumen requiero. Pero si yo voy a hacer mi caudal, o sea, el caudal de diseño va a ser, voy a utilizar por decir 31, por economizar. Cuando necesite 40, ¿qué va a pasar? Mi superficie va a ser menor, porque solamente le estoy dando 31 litros, la capacidad de canal, ¿sí? En tal sentido, a la compañera, a la colega, a su pregunta, lo primero que debo hacer es introducir la información y el caudal de diseño, como dice, como si no, ¿cómo tenemos la información? ¿Sí? Si no se conoce la demanda todavía, ¿cómo determinamos la capacidad máxima del canal? Es una referencia. Acá nosotros en el ABRO colocamos una referencia de la capacidad máxima del canal. ¿Sí? ¿De cuánto? Y esto va a ir variando. ¿Por qué? Me está diciendo cuánto va a conducir. Si el requerimiento es de 40 litros y yo lo estoy colocando 20 litros, lo estoy estrangulando. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si lo estoy estrangulando? En el reporte, aquí vamos a ver el reporte. Vamos a ver el reporte de este proyecto. 20 litros, es un ejemplo que se ha colocado de la anterior sesión. Y vamos a ver aquí el reporte, situación con proyecto. Vamos a analizar la demanda, ¿sí? Vamos a analizar la demanda. Vamos al balance, la demanda. En esta demanda, acá,
me está indicando que la mayor demanda que va a ser de, a ver, 4, 1, 1, 4, 5, 7, 8, 6, 8.61, ¿sí? 8.61. Es la mayor demanda. Pero yo le estoy ofertando 20 litros. Sí, 20 litros. Ahora, si yo le oferto solamente en función de esta demanda, yo estoy diciendo, he sobredimensionado y estoy colocando 20, pero lo voy a ajustar a 8.61, voy a colocar 10, ¿sí? Voy a colocar 10, porque esa es la mayor demanda. Vamos a hacer el ejemplo. Hagamos el ejemplo. Para eso es esta sesión, colegas, de webinar, para poder aclarar sus dudas y hacer, yo sé que está siendo un poco largo, pero mi objetivo central es que ustedes puedan aprender el manejo de este software. Ya hicimos el reporte, ahora vamos a hacer la consulta, dijimos, vamos a variar. Era 20 litros y vamos a colocar el decremento de 8 punto y pico, ¿no? Voy a colocar 10. 10. Voy a hacer los reportes. Bien. El anterior reporte era esto, que tenía 20 litros. Acá está, 20 litros. ¿Sí? En esta parte inferior. Oferta real, 20 litros. Demanda 8.71. Yo he colocado acá oferta 10 litros. ¿Sí? Porque mi mayor demanda es 8.61 y mi canal quiero que conduzca como máximo 10. Por decir, estoy un poquito, ojo, sobredimensionando, un poco. ¿Cuánto tenía? ¿Qué superficie tengo acá? Tengo 15.56. Y con 20 litros, 15.56. ¿Sí? Entonces, este abro, se ajusta y se coloca aquí, en la capacidad máxima de canal, 10 litros. Pero si yo lo coloco, lo estrangulo con 6 litros, ¿sí? 6 litros. Voy a hacer mi reporte. Con 6 litros. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuántos hectáreas estoy llegando? 10.92. Porque solamente yo estoy dando 6. Y yo sé que se quiere 8.65 litros. ¿Sí? Y solamente me estoy enfocando a darle esta capacidad de 6 litros, nada más. Sí, 6 litros. Es por eso, colegas, que al momento de introducir el canal máximo en el diseño, o sea, para hacer correr el programa, acá se coloca de manera inicial un volumen sobre una capacidad máxima de canal sobredimensionado, porque estoy abriendo a lo máximo, a lo máximo. Y este reporte me va a decir cuánto realmente requiero. Si es muy grande mi canal, entonces no es necesario que coloque los 20 litros, ¿sí? Para una capacidad de 20 litros. Solamente necesito colocar para 10 o 9 litros, ¿sí? Pero lo estoy estrangulando y tengo menor superficie. ¿Cuál era la otra pregunta? Bien, la otra pregunta era la demanda que proporciona el Abroson para las 24. Pero esta demanda se refiere al volumen que requiere para ese ciclo o para ese mes determinado, ¿sí? No es que tengo que colocar las 24 horas agua a ese cultivo, no, porque yo lo voy a distribuir en frecuencias, en turnos de riego, en momentos o en etapas de largada, si es una presa, ¿sí? Entonces, el requerimiento es al mes. En ese mes, yo debo de satisfacer este volumen en el mes de noviembre. Este volumen debo de satisfacer. Eso no implica que yo esté regando todos los días, las 24 horas, no. Porque en función de la evapotranspiración, el volumen de agua que tiene el suelo almacenado va a ir perdiendo, va a ir evaporando. Y yo le voy a volver a incrementar volumen agua, ¿sí? Cuando ya tenga un 35, 40% de pérdida de agua. Eso se llama criterio de riego. Entonces, no es necesario que no me proporciona para las 24 horas, es para el momento
Pues es el volumen que requiere de agua ese cultivo en ese mes, o esos cultivos en ese mes. La compañera Ana María nuevamente indica, según el reporte tenemos los caudales de demanda. Sí. ¿Cuál es el caudal de diseño del sistema, por favor? Sí, ya lo expliqué, creo esto, ¿no? El caudal de diseño es el que tiene mayor demanda. El mes de mayor demanda, ese es mi caudal de diseño. Ojo, pero este caudal de diseño tiene que ir a la capacidad de la obra de toma. La obra de toma tiene que garantizarme que me va a almacenar o me va a captar, perdón, me va a captar este volumen de agua. Si yo tengo un río y me va a captar solamente 6 litros, no me sirve. Yo necesito que el río me capte 8 litros, como mínimo, ¿sí? Estrangulando. Entonces, la obra de toma que me capture o que me capte 10 o 15 litros está bien. Y yo con puerta de regulación voy a hacer ingresar 10 litros porque va a haber una eficiencia también de pérdida, ¿sí? Va a haber pérdida en el tramo de conducción, infiltración, el sistema de riego no va a estar bien construido, va a haber filtración por las juntas. Entonces, esas cosas también se tiene que prever. Entonces, el caudal de diseño es el mes de mayor demanda de los cultivos, ¿sí? Bien, otra consulta. Dice, si mi método de riego en un proyecto es combinado, es decir, inundación y tecnificado, la pregunta es, ¿debo realizar un solo abro para cada método de riego? Sí, un solo método de riego, un solo método de riego. Pero usted va a tener dos diferentes eficiencias al momento de distribuir. Eso lo vamos a ver en el otro curso que tenemos programado en las modalidades de distribución en sistemas de riego tecnificado, pero usted está aquí proponiendo un trabajo mixto que ocurre en varios sistemas de riego. Pero el abro solamente se introduce, como les digo, les reitero, de la fuente de agua, porque esa misma fuente de agua va a poder llegar en base a un sistema de riego tecnificado o a un sistema de riego tradicional o mixto, ambos, pero solamente la fuente de agua. Entonces se coloca un solo abro, ¿sí? No, del mismo cuero está saliendo la correa, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Seguir aumentando otro abro, otros volúmenes, no. Entonces es el mismo abro para ambos sistemas. Ya en la distribución, yo voy a diferenciar cuánto va a ser la tecnificación y cuánto va a ser la inundación. Pero en las eficiencias, al momento en el sistema, acá, en el sistema de aplicación estamos hablando, yo puedo colocar aquí, como le digo, un 75%. Esto me está garantizando la aplicación para el sistema de riego tecnificado y para el sistema de riego tradicional o por inundación. O puedo bajar de manera más comprometida un 70%, porque generalmente la gente, cuando se introduce un sistema de riego tecnificado, no se adapta muy fácil. Siguen habiendo pérdidas al momento de conectar los hidrantes, al momento de trasladar las tuberías, sigue habiendo pérdidas, ¿sí? O el aspersor se ha arruinado, no está brindando el mismo volumen de agua que debe de otorgar. Entonces yo coloco 0,70 y al momento de distribuir planteo eso. Bien, la otra pregunta, compañero Javier, como partida se divide el volumen en 12? Ese volumen es a una cierta altura de la presa. No, a ver, bien, yo no estoy viendo por el momento el funcionamiento de la presa, ¿sí? Estoy viendo la distribución que se va a otorgar en 12 meses de manera inicial, ¿sí? Y en función del análisis que les indiqué, para ver en qué mes debo llevar a qué mes, qué volúmenes de agua debo de llevar a qué meses, ¿sí? Empiezo a hacer esas correcciones. Pero en ningún momento esa distribución del volumen de la presa total, acá en 12 meses, no se refiere a la altura que acumula la presa. Ojo, que la presa no tiene pues un diseño, por decir, como un cuadrado perfecto, ¿no? Como un cuadrado perfecto. Y no lo puedo dividir en 12, ¿no? Entonces no está relacionado la división del volumen que me otorga la presa a los volúmenes que van a estar almacenadas en la presa, no. Está relacionado al volumen que tiene la presa y lo estoy distribuyendo
en los meses que yo voy a otorgar volúmenes, ¿sí? Como un primer ensayo, no se debe quedar ahí. No es directamente agarrar el volumen de la presa, dividir entre 12 y listo, no. Como primer ensayo, ¿sí? Como un inicio, se debe de dividir entre 12 y después consultar acá en la oferta y demanda y hacer los ajustes o ir también al reporte, ¿sí? Al reporte que me brinda el Abro y ahí hacer los ajustes respectivos acá, ¿sí? En función del análisis de la oferta y la demanda.